tal? ¿Cómo andan? Les damos la bienvenida a este Pasos Perdidos del día de hoy, post sesión, un día donde todo es reflexión, análisis y detalle de lo que sucedió ayer en una sesión importante en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo obtuvo todas sus propuestas, pero también hubo interesantes cruces entre los diferentes bloques que le dan cierta dinámica al Congreso de la Nación. Se aprobaron leyes vinculadas con el paquete económico que había presentado el presidente de la Nación en su momento, los ministros, que también viene defendiendo el oficialismo a través de las autoridades que vinieron a compartir aquí con los diputados de la Nación los pormenores de los detalles de, por ejemplo, la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva versión de la inocencia fiscal, algunos otros acuerdos internacionales, el Tratado de Patentes, por ejemplo, que vuelve el Senado luego de algunas modificaciones, y también el intento de la oposición, de sectores de la oposición, por imponer una mayoría para debatir algunos proyectos, aquellos vinculados al endeudamiento de las familias y sobre todo la emergencia en discapacidad para prorrogarla a lo largo del año próximo, que vence ahora a fines de este año 2026. Así que fue una importante sesión con temas que se llevó el oficialismo como resultado de las negociaciones con diferentes sectores. Y por otro lado, hoy también sesión en el Senado, todavía está transcurriendo la sesión donde principalmente se abordan algunos tratados internacionales que se van a convertir en ley, como por ejemplo el acuerdo con Chile para el traslado de detenidos, y por otro lado también algunos de los pliegos que está analizando el Senado de la Nación para integrantes del Poder Judicial. 67 pliegos en este caso, ya hay como 100 que se aprobaron a lo largo de estos meses, así que lleva más jueces nombrados el Gobierno Nacional que los últimos 3 gobiernos que gestionaron la Argentina. De eso también vamos a hablar, analizando justamente esta dinámica que hoy se está dando en el Senado de la Nación. Parte de lo que sucedió ayer queda resumido aquí, en los títulos de la jornada de hoy. Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. El proyecto impulsado por el gobierno obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones. Ley de inocencia fiscal con 139 votos positivos, 110 negativos y 2 abstenciones. El proyecto obtuvo media sanción en diputados. Proyecto para bajar el IVA a la fécula de mandioca fue aprobado con 231 votos afirmativos y 25 ausencias. No hubo votos negativos. Este fue uno de los proyectos que tuvo, podríamos decir, unanimidad, porque no hubo nadie que votara en contra de los presentes en ese momento, a la que se sumó también la media sanción de la Ley Joaquín. 2 proyectos impulsados por la oposición, en definitiva, que en estas negociaciones y la ampliación del temario de la sesión del día de ayer en diputados, bueno, logró las mayorías y que se garantizara el oficialismo la presencia de muchos diputados de la oposición. Algunos dieron quórum y no acompañaron las iniciativas económicas, otros dieron quórum y también acompañaron las iniciativas económicas. Le voy a dar la bienvenida a mis colegas y compañeros. Claudio Mardones, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Amanda Alma, muy buenas tardes de jueves y podríamos decirlo metafóricamente de postpartido, después de esta extensa sesión, bueno, que ha dejado saldos para el oficialismo, alivios para el oficialismo y otras perspectivas también para la oposición. Muy bien, de eso vamos a estar hablando con detalle, y también le doy la bienvenida a mi compañero Pablo Varela. ¿Cómo andás, Pablito? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo te va, Aman? ¿Cómo te va, Clau? Sí, efectivamente, el postpartido, espero que no estemos hablando del de River. No, perdón, no quise tocar ese caldo. Pero bueno, acá estamos, obviamente, con mucha tela para cortar, porque bueno, hubo sesión y hay muchos detalles para ir poniéndole la lupa lentamente. Como es nuestro embajador económico, Pablo, Totalmente. va a tener todo el primer bloque y el segundo, prioridad absoluta con los temas que ayer tuvieron copando la agenda, sin duda. Vamos a repasar los momentos de votación y luego algunos testimonios de diputados. En este caso, el momento de la votación cuando se aprobaba la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En general, el dictamen de mayoría
de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, recaído en los proyectos de ley por los que se modifica la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, Ley 23.928 y sus modificatorias, Ley 11.672, Texto Ordenado 2014 y sus modificatorias, y Ley 24.156 y sus modificatorias. Contenido todo en la orden del día 211. Se cierra la votación. 144 votos afirmativos, 102 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo. Aprobación de esta media sanción que ahora va a tener que discutir el Senado de la Nación. Me sorprendió la cantidad de votos, ¿no?, a favor que tuvo esta iniciativa, que fue la que empezó el debate en la jornada del día de ayer. Exactamente, y eso planteó, bueno, no solamente el cierre de un ciclo que comenzó el presidente Javier Milei con el anuncio en cadena nacional, las reuniones con legisladores y la roja que le permitió finalmente llegar a abrir este punto. Hubo muchos cuestionamientos también, especialmente con el famoso artículo 13. Pidieron que se votara nominalmente, ¿no? Exactamente, ahí es donde se disparó uno de los momentos, bueno, de estas 14 horas de sesión, uno de los momentos, los picos de tensión que podríamos decir que suelen registrarse en momentos de definiciones sobre la forma de votar y plantear las diferencias, ¿no? Que recordemos que en el Congreso de la Nación, en los dos recintos de este Congreso, esas diferencias políticas se resuelven finalmente a partir de lo aritmético, ¿no?, lo numérico. Bueno, en muchos casos también las interpretaciones del reglamento. Eso implicó, bueno, un chispazo en medio de la sesión y en el medio, después del primer alivio para el oficialismo, que fue la votación en general. Cuando llegó el momento de la votación en particular, empezaron a emerger un poco más algunas de las diferencias que ya habían surgido en los plenarios de comisiones. Sí, efectivamente fue un cruce muy fuerte que hubo entre el presidente de la Cámara, Martín Menem, y Germán Martínez, el titular de Unión por la Patria, justamente por esto que mencionábamos, que tenía que ver con la votación en nominal. Había habido una votación a mano alzada, pero el UP pidió que, si bien no iba a ser alterado el resultado, quería que ciertos artículos, a partir del artículo 13 al 18 creo que era, se votase de manera nominal, y eso disparó una discusión reglamentaria, pero en un tono poco usual, ¿no? Sí, exactamente. Entre totalmente. Martín Menem y Germán Martínez, que además Germán Martínez, en el fragor de esa discusión, le reclama que abra las comisiones. Él le dice, bueno, Martín Menem le dice, eso no es potestad mía, es potestad de los titulares de cada una de las comisiones. Bueno, sí, fue un momento álgido. Es que la discusión está en que se vota en general el proyecto, pero algunos diputados, incluso en la locución de los que iban a votar a favor, recuerdo, por ejemplo, al diputado Falcone, advirtió que quería modificar algunas cosas, ¿no? Y si no se abren los artículos, en el paquete de todo el capítulo es muy difícil, digamos, apuntar a uno de los artículos para negociar en el momento o presionar o gestionar en el momento una aprobación o modificación del artículo. Así que es algo que venimos viendo desde la ley base. Se vota por paquete, se votan leyes grandes, pero después no se puede desmenuzar en la discusión en particular. Así que es parte de lo que vamos a discutir ahora, pero bueno, vamos a lo importante, la votación de la inocencia fiscal. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, recaído en el proyecto de ley por el cual se modifican las leyes 11.683 y 27.799, relativa a la modalidad simplificada de declaración jurada del impuesto a las ganancias y en materia de prescripción tributaria, y la ley 25.191, referente al régimen sancionatorio, contenido en la orden del día 209. Se va a votar tiempo. Se cierra la votación. 139 votos afirmativos, 110 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo. Fue lo único que sucedió, la votación dentro del recinto. También hubo conferencia de prensa de diferentes bloques, en este caso la mayoría de los bloques de la oposición,
convocaron a una sesión para el próximo 9 de septiembre, luego de intentar emplazar las comisiones para que se trate los proyectos que hay de endeudamiento de las familias y también la emergencia en discapacidad. Lo escuchamos. Bueno, ahora pasamos entonces la conferencia de prensa de la oposición que al poco tiempo de iniciada la sesión plantearon entonces esta discusión. Ahora sí lo escuchamos. Con todos estos bloques, con diputados, diputadas y con especialistas de los distintos bloques podamos ir generando los consensos necesarios para que en el momento de que lleguemos a la sesión con quórum y la posibilidad del emplazamiento ya tengamos una propuesta que hacerle y que presente una solución efectiva a este drama que viven las familias argentinas. Es una estafa. No hay endeudados, hay estafados. Acá, Marcos Galperín y todos los que están detrás de los grandes bancos han conseguido leyes como las leyes del conocimiento, donde les proveen de todo tipo de beneficios. Esos beneficios impositivos que ellos se llevaron, ese dinero que ellos se quedan y que no llega a donde debería llegar, está siendo utilizado para prestárselos a las familias a tasas usurarias. Acá todo tiene que ser puesto bajo investigación, se deben suspender las ejecuciones, no debe haber una familia más que esté pendiente de si puede llegar a pagar o no, se tiene que investigar todo, se tiene que suspender las ejecuciones, se tiene que terminar la extorsión. Así que desde el PTS, Frente de Izquierda, vamos a seguir peleando. Hoy le negaron la palabra muy violentamente a mi compañero Nicolás del Caño, se ve que el espíritu de Spert sigue vivo en esta Cámara de Diputados, pero no lo vamos a permitir. Miriam Bregman fue otra de las diputadas que habló, además de Germán Martínez, sumando, veíamos a diputados de los diferentes bloques, como la Coalición Cívica, como parte de Innovación Federal, también muchos representantes de los bloques provinciales que están dentro de los espacios que en general acompañan al gobierno con el quórum y con las votaciones. El que habló al respecto fue Pablo Juliano, diputado que representa al radicalismo. La noticia es los votos que pudimos conseguir o que se quedaron o se pudieron traducir en la propuesta que hicimos de apartamiento del reglamento para intentar meter los 48 proyectos que hay o que yo enumeré con respecto al endeudamiento de las familias. Esto para mí es re importante porque veo que el gobierno viene con una agenda semi-institucional, y ahora voy a explicar por qué, y dice, bueno, es más importante esto porque nosotros con esto realmente ponemos definitivamente a la Argentina en la senda del desarrollo, el progreso, la prosperidad, cosa que nos está costando ver a todos, incluso con buena fe, diciendo, bueno, dale tiempo, no te pongas loco. ¿Por qué digo esto? No es menor el dato de lo que hicimos recién, porque juntamos 133 votos, y esos 133 votos podrían dejar traslucir una llave de una sesión especial para trabajar el tema endeudamiento que tanto nos preocupa a todos nosotros, porque estamos hablando de 6 millones de personas. Volviendo a la agenda que trae el gobierno, es una agenda que yo digo semi-institucional porque está siempre enclenque. La mesa se termina moviendo como lo de la familia Argento, nunca está estable. ¿Y por qué te digo esto? Porque Banco Central es discutible los objetivos que le quiere dar el gobierno. Recordemos que venían con un mazazo a derrumbarlo y ahora se han entendido. Yo lo entiendo como una claudicación de los libertarios. Y lo digo ¿por qué? Porque ellos venían a derrumbar una institución y se dieron cuenta que no tenés que derrumbarla, que tenés que venir con una ley, que tenés que consolidar, que tenés que dar seriedad. Primer punto eso. Segundo punto, plantean que entre por simple mayoría el presidente del banco y se lo remueva con 2/3, requisito que no es constitucional. No está en la Constitución, por ende, yo lo voy a marcar ahora acá en la banca. Me parece que ahí esas cuestiones son las que a veces la politiquería no logra explicar para dar un mensaje de seriedad en términos de recuperación institucional. Y yendo a lo de la Ley Fiscal 2, o la Inocencia Fiscal 2, mejor dicho, que yo la he denominado Ley Betina. Ley Betina, ¿por qué? Porque hacen toda una pompa de no, bueno, vamos a nombrar hasta el último funcionario y se olvidan que los familiares son la puerta de entrada o la ventana de atrás en donde se terminan escapando las maniobras que después tienen que hacer a la hora de aplicar a lo que yo digo el contorsionismo que hacen los funcionarios. Vuelvo al caso, Adorni todavía no puede explicar en la causa de enriquecimiento ilícito, le ha pedido más tiempo al fiscal. Y dejar afuera a los familiares es una toma de pelo a todos los argentinos que vieron que lo de Adorni todavía no está resuelto. Y recordá algo, cuando nosotros vinimos acá y yo le dije a Adorni que estaba esperando para renunciar porque el blanco no le cierra, nos gritaron en la cara que era una operación, nos dijeron que era todo un invento, toda una opereta armada,
Lo mismo que nos están diciendo ahora con endeudados. Mira, yo no quiero tener razón con endeudados, me gustaría estar equivocado, me gustaría que tenga razón el gobierno y que nosotros estamos inventando el tema, porque por lo menos eso nos garantizaría algo, que hay 6 millones de argentinos que no estarían pudiendo pagar 400.000 pesos. O sea, y sí, el nuestro sí, el proyecto nuestro no tiene costo fiscal. Es un procedimiento no judicial que si nosotros lo aprobáramos, la persona puede adherir, le golpea la puerta al juez y le dice, ¿me ayudás a ordenar esta deuda para no caer en la informalidad? Porque quiero pagar, no quiero que ponga un peso el Estado, nada, yo me voy a hacer cargo, dice el deudor, pero mirame si no me están afanando con la tasa, si no soy víctima de usura, entonces dale esa instancia de que el particular, la persona, el deudor, no esté abandonado y hacerle un poco más, ¿cómo decirlo?, más amigable el tránsito mientras el gobierno continúa con su agenda desaprensiva. Uno de los convocantes a las semanas que vienen, en las próximas semanas, para esta sesión. Pero nos vamos a volver a centrar con Pablo Varela en uno de los temas importantes, esta aprobación del tratado con respecto a las patentes que queda pendiente de la década de los 90. Sí, efectivamente, para mí, te digo, lo dije el martes acá con los colegas, con José Di Mauro y con Martín Bravo, para mí es el tema de la sesión. Porque es verdad que el Banco Central está impulsado por el propio presidente, que lo presentó en cadena, e inocencia fiscal es de alguna manera la reparación de un error que el gobierno advirtió, pero este es un tema que está pendiente desde 1998, que tiene que volver al Senado y en donde se cruzan un montón de intereses, ¿sí? Tiene que ver con el Tratado de Patentes, mucho más conocido como PCT por sus siglas, y que ayer obtuvo, no sé cómo llamarlo, porque sería sanción definitiva, pero tiene que volver al Senado porque fue votado con reserva del capítulo 2. Tratado de Patentes fue el cuarto tema, si no me equivoco, en el orden de cómo vino la elaboración. Y empezamos a verlo acá en las placas. La primera placa, vemos que, bueno, justamente esto que yo estaba diciendo, se aprobó el Tratado de Cooperación en materia de patentes, tiene que volver al Senado, hace 28 años que fue sancionado, 28, está bien la cuenta, sí, 28 años que tuvo su media sanción original durante el gobierno de Carlos Menem y ahora va a tener que ser debatido en la Cámara Alta. Tiene que ver con, lo vemos en esta siguiente placa, ¿qué es el PCT o qué es este Tratado de Patentes? Bueno, es un sistema internacional que lo que te permite es presentar una única solicitud de patentes para buscar protección en múltiples países. Argentina busca incorporarse a un sistema que está integrado por 158 países más, es decir, la gran mayoría del mundo está adherido al PCT. Hoy una patente industrial la presentas en Argentina. Y además, si vos querés trabajar en Francia, la presentás en Francia. Y además, si querés trabajar en México, la presentás en México. Y así sucesivamente. Bueno, ese derrotero sería ahorrado al vos, al país, digamos, estar inscripto en lo que tiene que ver o adherido al PCT. En la siguiente placa empezamos a ver o a desglosar lo que tiene que ver con la votación. 0 abstenciones es un dato en sí mismo. Y es la votación, sacando los temas nominales, que fue, por ejemplo, Mercosur-Singapur, el acuerdo, o lo que mencionaba Amanda al principio, de la rebaja del IVA en la fécula de mandioca, es el texto que tuvo mayor cantidad de apoyos, 147 votos afirmativos, incluso más que la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que tuvo 144, 93 votos en contra, y bueno, obviamente es este tratado de patentes que pasó por lo bajo. Por eso yo lo destaco y por eso digo que es el tema de la sesión. Se venía trabajando desde hace rato. Está inscripto en el marco del acuerdo comercial que la Argentina firmó con Estados Unidos y que fue anunciado en febrero pasado. No hago este comentario aleatoriamente. Hoy Kirchner estuvo reunido con el enviado de comercio de Estados Unidos y hoy mismo, en ese momento, prácticamente Estados Unidos desestimaba la posibilidad de que la Argentina tenga una cuota más grande para la exportación de carnes a los Estados Unidos. Digo, son todos temas que se están trabajando o que están sucediendo en simultáneo. Este representante, que es Jeff Wetman, está en Argentina justamente para avanzar en el tratado comercial que fue anunciado en febrero y que en algún momento debería pasar por el Congreso. No sabemos si este año, no sabemos si el año que viene. Lo vienen reclamando. Ayer saltó el tema en el recinto, ¿no? Y se presentaron proyectos además de... Y también advirtieron que el marco del acuerdo
el TIFA, que es la categoría del acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Argentina. Bueno, que además se enfrenta la controversia en la Corte Suprema de los Estados Unidos con la suspensión de los aranceles, de las potestades arancelarias para la Casa Blanca. Así que también la visita se da en ese contexto y abre un interrogante. Por eso le da un doble calibre a lo que pasó esta madrugada con el PCT. Así es. Nos metemos en qué cambios, digamos, básicamente tiene respecto de lo que se sancionó en el año 98. Bueno, es que se votó la adhesión en reserva del capítulo 2. ¿Qué introduce esto básicamente? Es que al adherir al tratado vos tenés dos vías, ¿sí?, de trabajar sobre ese tratado o este PCT, que es el capítulo 1, que es un poco, vos presentás tu patente y eso hace una consulta con diversos países, y el 2. Y el 2, bueno, es más complejo, pero podés ir introduciendo cambios o tener instancias consultivas. Acá es donde se cuela también la fuerte negociación con los laboratorios argentinos, porque los laboratorios argentinos reunidos en Silfa terminaron dando el visto bueno siempre y cuando se vote o se apruebe con reserva del capítulo 2. El lobby farmacéutico es uno de los temas por los cuales este tema no ha sido tratado en 28 años, casi 3 décadas. Y bueno, en la última placa vemos que lo que dice el gobierno, que lo que busca es, bueno, menos trámites, menos costos, simplificar procedimientos, reducir costos para los solicitantes y facilitar la protección internacional de las invenciones. Un tema álgido, caliente, pasó por abajo del radar, tiene que ir al Senado de todos modos. El Senado tiene que ir porque la media sanción del año 98 aprobaba en su conjunto el tratado, y ahora con esta reserva hace que, como cualquier ley que tiene alguna modificación, antes de su sanción definitiva, la Cámara de Origen debe ratificarla. Un Senado que es otro Senado del 98, muy diferente. Veremos ahí si el oficialismo logra cuajar con las mayorías para esta aprobación. Nos vamos rápido a la pausa. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Volvemos en instantes. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando todo lo que dejó la sesión del día de ayer, bueno, de esta madrugada cuando concluyó, pero también hay otras novedades que vamos a repasar con nuestra invitada. Le damos la bienvenida a la diputada Cecilia Ibáñez, de La Libertad Avanza, de la provincia de Córdoba. ¿Cómo anda? Bienvenida. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, una sesión importante y exitosa para el oficialismo. Sí, sí, fue muy importante y lo principal era que las leyes salieran y salieron todas las leyes que se estaba esperando. Creo que fue un gran triunfo. Hacemos el foco en que hubo proyectos muy importantes, por supuesto, y estructurales como la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, pero también nos parecía importante, y lo repasábamos recién, el Tratado de Cooperación con Estados Unidos en relación a las patentes, Sí. el PCT. Fue una discusión intensa, una de las discusiones más intensas de la jornada de ayer. ¿Por qué es importante aprobar este tratado? Porque creo que patentar y que vos tengas un cambio de filosofía en pos a la investigación, al invento, y que siendo argentino lo podés patentar acá y que tenga cobertura para todos los países, creo que eso es una cosa fundamental, porque eso te lleva a estar en el mundo. Primero que era como muy raro el discurso, ¿no? Decir, miren, está aprobado y lo aprobó de la Sota, Cafiero padre, y nombraban gente que no estaba entre nosotros, claro, y gente... Y yo en ese momento, cuando empezaron las cosas, yo me acordé de mi abuelo. Mi abuelo era médico, mi abuelo había hecho una investigación contra los grandes laboratorios. Él y Somoza, que Somoza padre, los dos médicos, que Somoza fue el hijo, uno de los grandes fiscales. Y ellos hablaban de la cuestión de los grandes laboratorios que siempre ponían para que vos no pudieras determinar. Estoy hablando 50 años atrás. Mucho antes de este tratado, incluso. Mucho antes de este tratado. Y de lobby. Y uno decía, pero si lo otro está... Y era ratificar algo que había pasado. Era como, vos decís, no podés
votar porque aquellos que fueron grandes políticos lo votaron hace 30 años. No se entendió. Alguien que explicara eso era inentendible. Vos podés decir, no puedo votar porque estoy en contra, porque yo creo que este proceso es el mejor y que vos tenés que estar haciendo presentaciones en distintos países, porque tenés que buscar una persona que te presente o no, que bueno, eso me parece bien. Pero que vos digas porque lo votó, era inentendible. Diputada, le consulto, ¿estaban expectantes respecto, digo, de retomar la iniciativa después de lo que había pasado en el Senado con inviolabilidad de la propiedad privada? ¿Lo sintieron como una revancha o tenían una expectativa superior a cualquier otra sesión? No. Lo que se quería tener era una sesión calma, que no, en lo personal creo que no se logró. Hubo momentos de mucha rispidez. 2 o 3 momentos, ¿no? Sí, y además... En 14 horas, a veces el índice parece que es más bajo. Claro, no, pero además es lo más gracioso que yo por lo general tengo la sensación de volver en esta cámara al colegio, ¿viste? Y siempre salgo, el que viene a gritar en el espacio, porque el espacio mío es más ancho, entonces pueden caminar, entonces vienen en esa parte. Y por lo general no entiendo qué es lo que gritan. Y vienen todos a pelearse con algunos de los varones que están... En tu alrededor. No sé, pero yo creo que tienen... a alguien en especial que saben que las cámaras la están mirando y vienen a ese punto a Virginia Gallardo. Virginia Gallardo tiene 3 millones de seguidores, entonces vienen a pelearse con alguno que esté al lado de Virginia y salimos nosotras dos mirándolo y quedamos las dos de gente que viene a insultar. Lo que se te ocurra, te dice. Sí, no sé si eso sale, no sé si sale los insultos que te dice, lo que se te ocurre. Y bueno, y cuando se dan cuenta que se les fue la boca y perdieron el rumbo, se dan vuelta y dicen, con ustedes no. Y vos quedaste ahí que no sabés, con vos no. Y nunca entendiste, porque encima no es que cruzaron todo. Entonces ya después viene alguno que me parece que el acting fue demasiado, que los arrastra, porque ya les parece que como mucho. Claro. Entonces ya tenés 10 personas ahí adelante tuyo. Ahí es donde se arma el montoncito, zona de alto tránsito y alta tensión. Sí. ¿Cuántas veces ya le ha pasado desde que está en la Cámara? No, sí, varias. Varias veces, sí, no varias. Es recién. No, sí, ya me tocó varias veces. Para alguien que venga de una familia donde cuando te ponen nervioso te dicen usted debería, y entonces imagínate que... Eso te sorprende, la discusión política, que por ahí son más personales que... la agresión. Porque después para mí, si yo te digo barbaridades, creo que después no lo puedes remontar. Es muy difícil. Yo te digo a vos, yo te puedo decir, qué sé yo, gorila. Es más del lenguaje, además, bien de la política. Una estupidez, o qué sé yo. Tuve en una de las cosas que me decían señora de country. Yo lo miraba, yo decía, pero no sé por qué. No tiene... Pero si yo te digo barbaridad, no sé cómo salir de eso. Y respecto a esto que decía mi compañero de las discusiones, en el bloque, ¿cómo vienen analizando esta última parte del año? Tienen debates importantes que están todos un poco concentrados en el Senado, tienen una estrategia de trabajo hacia adelante, lo van planteando en el bloque. Esta sesión tenía que ver un poco también con avanzar en la iniciativa con varios proyectos. Sí, todo... Primero que uno va trabajando en equipo. Esta es la realidad, se va determinando, los proyectos se van realizando, vos tenés, no sé si se han dado cuenta que hay mucha participación en las comisiones, entonces las comisiones, las personas hablan, entonces vos ya tenés un rumbo determinado. Y hay gente que tiene muy buen lenguaje, que ha sido... como algo que te ha llamado la atención y le vas dando lugar a estas personas que se expresan tan bien, que me parece que es acorde. El arte de la oratoria, ¿no? Toda una experiencia en este contexto, más en un marco de debate político como es la Cámara de Diputados. Pero
Ahí quería preguntarle, en el medio de la extensión de la sesión, la previa, pasó poco advertido el encuentro, el último encuentro entre el presidente Javier Milei y sus legisladores. Bueno, en el medio, entre el fragor de la previa, de la sesión y todo lo que pasó, pasó casi un segundo plano. Tercer encuentro entre el presidente y sus legisladores. Hubo ya dos que estaban enfocados en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. En esta tercera se habló también de que hubo algunos anticipos también del presupuesto 2027. ¿Cuáles fueron los principales puntos del encuentro? Yo no soy parcial porque primero que tengo mucho respeto y mucho cariño por el presidente. Entonces, esta es la verdad. Y creo que hemos logrado un punto donde él se siente muy cómodo. Entonces vos vas como a clases de economía, que es lo que a él más le gusta, y determina, bueno, esta cosa como más especial, recomendó un libro, tenía una cantidad de ejemplares que lo fue dando, impresos, otros están por venir. Había gente que después lo pasó por formato digital y determinó pautas de forma económica bastante de estudio. Después tienen que estudiar, después de verlo al presidente, los manda a estudiar, como todo lo que No les que te explicó. manda a estudiar, digamos, habrá Bueno, gente no que no te estudia. manda directamente, pero uno se siente que tiene que Bueno, estudiar. lo que pasa es que vos, para estar a la par y para poder preguntar y para que te diga lo que pregunta no tiene sentido y te da esa vergüenza delante de 200 personas, para la próxima tenés que saber de lo que estás hablando. Hay mucha gente dentro de la Libertad Avanza muy formada, que ha estudiado y le gusta leer y bueno, y lees y determinas. Habló de la teoría del brazo corto, ¿no? ¿Puede ser? Milei. Brazo corto, no sé. No, tenía otro. No, el brazo corto no escuché. ¿No es brazo corto la denominación? No. Habló de una teoría en especial que me dijeron Sí, una teoría especial. Que utilizó el pizarrón, o que fue el único momento en el que... ¿Y cómo se llama? Perdón, entonces por ahí es mi error. No, verdad que no me acuerdo, pero determinó, no es el brazo corto. Bien. Sí, hizo varias cosas, pero muy... dio una cuestión de índices, dio índices económicos, muy profundo, es decir, en esa parte de economía, de ingreso, de egreso, de lo que está determinado. La traigo otra vez a la sesión porque hubo, bueno, proyectos importantes también que se aprobaron, además el de patentes que enfocábamos acá, que era muy importante. Eso, cuéntanos un poco. Mercosur, Unión Europea, demoró 25 años. Creo que eso ha llevado a que vos pensés que se abrió un mercado. La Argentina ha cubierto los cupos que están determinados, pero no porque uno dice nada se avivaron, no, porque tenés tan grande la posibilidad de exportar, sobre todo en determinados productos, que cubrís el cupo, porque hay algunos que lo tienen para el mercado interno o no tienen ese producto. Entonces hay otros que los otros países los están cubriendo, y creo que el mercado asiático, que es donde se está valorando, es una de las cosas importantes que podemos llegar a tener una balanza comercial muy favorable para la Argentina. O sea que este tratado que se aprobó ayer, cuando llegue al Senado, se convierte en ley y habilita mejores condiciones para la exportación. Sí, sobre todo para la integración económica, cultural y turística. Yo tuve la fortuna de conocer Singapur hace un montón de años. Yo siempre digo, mi vida fue un antes y un después de Singapur. Singapur, una islita así, que en 50 años la capital financiera, económica y cultural del Asia. A mí me encantaba Nueva York, fui a Singapur y casi me muero. Voy a entrar a la famosa flor que vos ves en las cosas, es un museo. Claro. Vos entrás y es Alicia en el País de las Maravillas.
Vamos los 4, nos sacamos una foto. A vos te toca hacer Alicia, vos el conejo, vos el de la galera y todo, con nuestra fotito. Entonces vos tenés que ir eligiendo Eso yo lo viví 6 años atrás. Las cosas que vi ahí. Fue un museo. Entonces vos abrías una puerta y volvías al año cuando empezó Singapur. Pero te atendía una persona oriental, vestida como tal, pero sentía en cada de las habitaciones el olor. Después te tirabas en un colchón y se te caían unas flores, y la flor que te desaparecía era la que estaba en extinción. Diputada, en ese aspecto, se viene ya también, en el medio de la previa de la sesión, hubo otro dato que pasó un poco inadvertido, que está teniendo más relevancia en estas horas. El Papa León XIV recibió a los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, luego de la reunión que se concretó ayer en el Ministerio de Seguridad para avanzar con la coordinación que ya había encabezado la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Bueno, ya está todo casi listo para que venga el Papa León XIV, del 8 al 11 de noviembre, una de las escalas, Córdoba. Su provincia. Claro, Bueno, obviamente, pregunta obligada, usted en este momento que está viviendo aquí desde la Cámara y en este lugar que le toca, ¿no? ¿Cuál es su perspectiva de la visita del Papa y además va a pisar el suelo cordobés? Yo no sé ni qué contestar a eso, pero te voy a decir una cosa. Córdoba va a tener una fiesta porque la verdad que se lo espera con mucha alegría. Cuando fue Juan Pablo I, tuve la fortuna de verlo en la catedral en la misa para curar a los enfermos. Fue una de las cosas más impactantes que yo vi porque él puso una sábana, vos eras millonario, el coso te ponían una sábana de un color celeste a todos iguales. Entonces él te iba tocando, cada uno en su creencia. Bueno, yo soy como la menos religiosa de la familia. ¿En serio? Sí, yo soy católica, apostólica, romana, pertenezco a la iglesia católica. Mis primas trabajan en el arzobispado. Mi compañera de banco es una de las principales monjas de la Argentina. Mirá. Que me manda cada rato. Así que estoy bastante... embebida. No, y me llaman y me dicen, van a poner en tal lado al Papa, irá ahí el principal. Se habla de que va a estar en Forja. Después dicen que va a estar en el coso, y hay una gran idea de que vaya al arzobispado que queda en plena ciudad y hacer el boom cordobés de que y que todo el mundo pueda llegar. Wow. Se lo está esperando con muchísima alegría, yo no lo conozco a León XIV. No, León XIV, sí, León XIV. Yo no lo conozco. Tengo 2 personas que lo vieron. Entonces, una es Sandra Petovelo y te dice que es un santo, que te impresiona. Y yo conozco 3 personas cordobesas y me dicen es un alemán. Entonces, ¿viste? ¿Qué sé yo? Seguramente voy a estar dentro. Me tendré que portar muy bien, porque me van a querer llevar a la rastra a ver si me ponen un poco mejor o no sé, pero después terminan todos los curas acá en este 1045. ¿Pero le parece importante que se pueda gestionar la visita del Papa Yo en creo estos que es momentos? una cosa importante porque creo que nos va a traer, primero, una cuestión de paz entre todos, porque esto es un gran hito para la Argentina. Segundo, es una cuestión para el católico muy fervoroso, muy fervoroso. Para el no tan católico, una cuestión de ingreso muy real. Para Córdoba va a ser un boom turístico fabuloso, para la ciudad de Buenos Aires también, y va a ser algo que al que pase por ahí no te lo vas a olvidar en tu vida. Diputada, volviendo también a la sesión de ayer, tema Banco Central. Digo, bueno, obviamente estuvieron en la charla con el presidente hace unos días.
el tema económico es lo que prima. ¿Sienten que ahí pueden recuperar cierta narrativa, digo, en la idea de la lucha contra la inflación por un lado, pero también cuando hay tal vez algunos índices que no son tan favorables al gobierno? ¿Creen que ahí hay algo que recuperan terreno? En esta reunión no se habló nada del Banco Central. En la reunión anterior estuvimos 4 horas hablando del Banco Central. Bien. Artículo por artículo. Bien. No existe economista de renombre que no te diga que estaba de acuerdo con la reforma del Banco Central. Yo te digo de mucha gente de muchísimo prestigio cordobés, como Nadine Argañará, Giordano, Gabriel Radner, que es uno de los rectores de la Universidad Cordobesa. Todos te dicen, y todos hablaban de la función, el cambio del artículo 3, hablaban del valor del dinero, hablaban de distintas cosas. Todos estaban de acuerdo que se tenía que sacar la reforma de Marco del Pont. En el global había algunas cosas que podían, la única cosa que hubo en un comienzo era las penalidades para los funcionarios que ellos consideraban que está y que nunca estuvo en el proyecto que ingresó. Entonces, en ese punto creo que no había ningún tipo de discusión, por eso tuvo tanto voto. Vos mirás que en las provincias y en los que eran economistas todos votaron. Pero de vuelta, digo, ¿creen que ganan terreno con la idea, digamos, de la baja de la inflación, de una economía más ordenada? ¿Hay algo ahí, un insumo para el gobierno para mostrar, más allá de la ley, obviamente, que será seguramente eso es que vos sancionada? tenías una política de campaña que lo mostraste y que durante todo este tiempo lo vas cumpliendo. Y creo que eso al votante, a la persona que te votó, le vas cumpliendo lo que vos pensaste y lo que vos prometiste. Quería hacerle una última pregunta y agradecerle el rato aquí, pero también hubo otra ley importante que fue la ley Joaquín, que fue votada por unanimidad, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué es importante esa ley y qué intentan reparar con ella, en definitiva? Esa es una ley sobre la seguridad. Yo creo que uno tiene que tener bien en claro que los menores uno los tiene que cuidar. Punto 1. Que vos lo mandás a un chico a un colegio, a una plaza, a un club, tenés que saber que no le puede pasar nada. Y creo que ese es el punto primordial que tenés que tener. La cuestión de los juegos, determinar que los juegos tienen que estar bien puestos, que nosotros accidentes había siempre, pero no en esta magnitud, que vos tenés una cantidad de chicos que han fallecido, los nombres el número es impactante. Gracias, diputada, por este ratito aquí en Pasos Perdidos. Muchísimas gracias a ustedes, muy amable. En cualquier momento. Bueno, y también yendo al final del bloque, tenemos que darle la despedida y agradecerle el ratito a Pablo Varela por estar aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Nos vemos en cualquier momento. Vamos a la pausa. Estamos en Pasos Perdidos hasta las 18 aquí en Diputados Televisión. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa, y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Orden del día. De lunes a viernes, 11 horas. Nueva hora, nuevo bloque aquí en Diputados Televisión. Luego, bueno, de la visita de la diputada Ibáñez, todavía nos quedaba mucho por repasar de los ecos de la sesión, no solamente la aprobación de los proyectos que venimos repasando con los datos, con el momento de la aprobación, están las actas además de cómo votó cada diputado en la página web de la Cámara de Diputados, está en el YouTube también para que lo puedan revisar si tienen ganas, pero pasaron muchas cosas que, como dice Claudio siempre, están un poco más bajo radar, ¿no? Los movimientos que se dan en el Congreso de la Nación cuando lenta y tímidamente se acerca el año electoral. El año que viene no solo recambia la mitad de la Cámara, no solo recambia un tercio del Senado, hay provincias que tienen que someter a elecciones de senadores, también hay elecciones presidenciales, que es lo más importante para el sistema político argentino, porque es un sistema presidencialista. Así que cuanto más cerca estamos de las elecciones, hay movimientos que se dan en el interior de los bloques y se van, bueno, atomizando algunas expresiones y tomando distancia de otras expresiones políticas. Es el caso de esta foto que les queremos mostrar sobre un nuevo bloque que se consolidó en estos días y que se presentó en la jornada del día de ayer. Tiene que ver con la presentación oficial, digamos, de este bloque con los diputados de diferentes provincias que se dan a llamar como Argentina Federal. No es que son nuevos diputados, es un nuevo organigrama, una nueva organización de estos diputados que son 7 en total, van a, bueno, representan en verdad también, Claudio, diferentes provincias. Hay algunos de Misiones, exactamente, hay algunos de Formosa. Un reagrupamiento de un bloque de voluntades que son muy importantes para el oficialismo porque estamos hablando de un bloque que tiene en su interior a los representantes de las provincias de los oficialismos de Misiones y de Salta. Y esto contó con un dato muy importante que hemos venido contando en la continuidad de Diputados TV en esta jornada de pospartido, después de la larga sesión, es que la sesión cuando arrancó a las 12:17, bueno, contó con la presencia del gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, sí, que estuvo, bueno, antes pasó inadvertido mientras caminaba a los alrededores del Congreso de la Nación hasta que entró por Avenida Rivadavia. Bueno, lo estaba esperando uno de los diputados que después posó con él en la foto, el diputado Bancic, uno de los integrantes del Frente de la Concordia Misionero, que en este contexto, bueno, cambió su marca. Sí. Ahora Argentina Federal tiene a los mismos integrantes, pero estamos hablando de una nueva señal. Señal muy importante, protagonizada por el gobernador Hugo Pasalacqua, que viene de un momento que también, hablabas de ecos. Bueno,
esto también es el eco de algo que sucedió hace poco tiempo en el Senado de la Nación, a partir de la diferencia que surgió inicialmente entre la senadora Sonia Rojas de Cut y el senador Carlos Arce, ex vicegobernador de la provincia de Misiones, los dos integrantes del Frente de la Concordia Misionero, que, bueno, estuvieron muy interpelados a partir de la votación en torno a la ley de inviolabilidad privada. Un gobernador, Hugo Pasalacqua, que utilizó su cuenta de X para cuestionar la reforma de la ley de tierras, y en ese contexto, finalmente, la senadora Rojas de Cut formó un nuevo monobloque. Arce finalmente se sumó a ese bloque y de esa manera quedó sin integrantes lo que era la versión anterior del Frente de la Concordia Misionero, que se referenciaba en el ex gobernador Carlos Rovira, una de las figuras más importantes de los últimos 25 años de la política misionera. Tiene que ver con esto que decíamos, no solo las nuevas estrategias dentro de la Cámara de Diputados, porque muchos de estos diputados son en general diputados que dan quórum, que acompañan al Ejecutivo Nacional, no solamente en la discusión con el Ejecutivo, sino en este caso muy fuertemente al interior de la provincia. Y hoy también decían que el gobernador Sáenz estaba por el Senado de la Nación, a cuento de que hubo también sesión, y ahí también tiene su influencia en un bloque el gobernador de Salta. Así que vamos a empezar a ver de algún modo, o estamos siendo testigos en tiempo real de cómo se va acomodando un poco el panorama para las disputas que van a empezar en febrero del año próximo, ¿no? Porque hay mucho desdoblamiento de elecciones provinciales. Pero aparte está la discusión del presupuesto, y eso es una línea de tiempo mucho más corta y que está también cruzada por, bueno, las tensiones entre distintos gobernadores que han sido dadores de quórum y de votos para el oficialismo, que en este contexto están empezando a cambiar los términos de la negociación con el gobierno central. Me parece a mí que hay una lista larga de temas irresueltos, que en muchos casos los trata de articular el jefe de gabinete Diego Santilli, que en muchos casos impacta con mucha fuerza en las dos cámaras del Congreso de la Nación, pero bueno, Hugo Pasalacqua no eligió el Senado, eligió la Cámara de Diputados ayer para mostrarse. Se esperaba que estuviera con Gustavo Sáenz, los dos en el relanzamiento de este bloque. 9 votos muy importantes para el oficialismo, pero además un Hugo Pasalacqua que, bueno, estuvo sentado en el palco de invitados, siguió el primer tramo de la sesión, después mantuvo una serie de reuniones importantes, no solamente con legisladores, sino también con distintos funcionarios, por lo que nosotros podemos reconstruir. Pero no perdemos de vista lo que pasó la semana pasada. La semana pasada Misiones fue un lugar que concentró mucha atención por otro dato muy importante, y es que Pasalacqua también recibió a Juan Manuel Olmos, al integrante del Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación, una de las figuras más importantes del panperonismo en un estado de reconfiguración, pero la cara visible del espacio también que se autodenomina el peronismo federal, el peronismo alternativo. ¿Cuáles son sus dos principales figuras en esta Cámara? Victoria Tolosa Paz y también Guillermo Michel. Bueno, ambos también estuvieron con Olmos y con Pasalacqua. ¿Qué implica esto? ¿Un guiño del misionerismo en una nueva clave opositora? Puede ser, algunos dicen que puede ser. ¿Por qué digo esto? Porque también ayer se registró otro tema que está vinculado con el estreno, dos temas que están vinculados con el estreno del bloque misionero. Uno, la votación y el tratamiento de la reducción del IVA a la fécula de maíz, y esto es un tema muy importante, y de mandioca. Este es un tema muy importante en medio de la medianoche. Con mayoría, con unanimidad. Absolutamente, dato muy importante. Que no puede pasar inadvertido porque también habla de los acuerdos parlamentarios con respaldo del oficialismo a una necesidad sectorial de carácter fiscal y productiva muy importante para la provincia. Pasalacqua, obviamente, no se quedó hasta la medianoche, pero su presencia fue muy importante en ese sentido. Y el otro punto, una de cal y una de arena para el oficialismo, y capaz que ahí empezamos a ver un poco el tono de cómo va a ser la relación de la provincia, de ese oficialismo, con el Poder Central y también con la oposición, porque también esos diputados, y desde ahora el bloque es conducido por Oscar Herrera Aguad, diputado misionero, ex gobernador de la provincia,
bueno, Aguad y los demás integrantes levantaron su mano y estuvieron de acuerdo con los 133 votos que acompañaron, bueno, el intento de insertar el debate ayer de los 40 expedientes vinculados a buscar soluciones ante el endeudamiento familiar. De ese entramado opositor que involucró por lo menos a 8 bloques, bueno, ese entramado contó también con el bloque que relanzó Hugo Pasalacqua y que también forma parte de la conferencia de prensa que compartieron muchos, que contábamos en el arranque de Pasos Perdidos, en donde también estaban los diputados misioneros, garantizando que esos 133 votos que no alcanzaron para los 2/3 necesarios en la sesión de ayer, son 133 votos que superan en 4 los 129 requeridos para el quórum en esa sesión que convocaron para el 8 de septiembre. Así que ahí nos encontramos con esas dos partes, ¿no? Del arranque de este nuevo bloque, ex Innovación Federal, ahora Argentina Federal. Vamos a escuchar justamente a algunos de los protagonistas, en este caso el diputado Alberto Arrúa del nuevo bloque Argentina Federal, representando a la provincia de Misiones. A principio de año nosotros, a fin del año pasado, en diciembre, cuando estábamos en la presentación de los bloques, tuvimos un intento, un acercamiento. La agenda es casi similar a la de las provincias del norte. Creo que en esta nueva impronta, en este nuevo bloque, vamos a tener aún mayor trabajo legislativo en conjunto y con muchas posibilidades de que podamos hacer, seguramente cuidando la identidad de cada uno, un interbloque, o si toman la decisión los gobernadores, como ya lo vienen hablando en la última reunión de gobernadores del Norte Grande, que se hizo en Misiones hace pocos días atrás, un trabajo en conjunto en un bloque federal amplio que pueda representar a todas las provincias del norte. Pero también decíamos, hubo una conferencia de prensa y el flamante presidente de este nuevo bloque, Oscar Herrera Aguad, habló con los periodistas. Ese es un fragmento de su intervención. Nosotros no nos aliamos con nadie, lo que nosotros hacemos es defender nuestra independencia como legisladores que representamos a las provincias, ¿no? De todos modos, en este sentido, hay cuestiones en las que uno puede estar de acuerdo, otras no. Estas discusiones se van a ir dando ley por ley, estuvimos de acuerdo en algunas, en otras ya hemos mostrado nuestras disidencias también en las diferentes comisiones. Yo particularmente tengo la posibilidad de estar en la comisión de presupuesto, en la comisión de lo que hace a la parte judicial, en la comisión también de agricultura, en la comisión de economía, y bueno, creo que en los diferentes lugares nosotros podemos llevar nuestra impronta y nuestras necesidades como provincia, ¿no? Ya estuvimos hablando inclusive con Catamarca, no se trata de conformar un bloque, sino de conformar una idea de trabajo que las diferentes leyes que se presentan. Estas semanas hemos acompañado a Catamarca y a Tucumán en 2 dictámenes, justamente personalmente los he acompañado, así que creo que se viene una discusión mucho más amplia donde vayamos todos en una misma dirección. Sin duda la negociación con los gobernadores aliados, que en general, bueno, responden, son parte del panperonismo, tiene ahí un canal de comunicación con el Ejecutivo Nacional, pero también reclamos y, como decías, Claudio, temas pendientes, ¿no? Promesas que no se llegan a concretar del todo y que el momento del debate siempre se da, sobre todo vinculado al presupuesto, porque las provincias reclaman más fondos, más cantidad de plata. Bueno, totalmente. Y eso en este momento, ya cuando estamos viendo cómo se acerca con tanta velocidad septiembre, ¿no? 9º mes del 2026, 2 parpadeos y vamos a estar despidiendo este periodo de sesiones ordinarias, ¿no? No es un dato para nada menor y me parece que tampoco es para nada menor la presencia de Pasalacqua ayer, a partir de esto que estábamos escuchando de Herrera Aguad, mostrando esa equidistancia, ¿no? Bueno, no nos salíamos con nadie, plantea Herrera Aguad, bueno, va en la línea de un planteo que parece que va a ser de acá hasta diciembre, una negociación ley por ley, tema por tema, con una centralidad importante, porque Misiones, por fuera de lo que está pasando en la reconfiguración del Frente de la Concordia Misionero, una fuerza que gobierna la provincia hace 25 años, con figuras de la política
política millonera que han marcado parte de la historia argentina. Ramón Puerta, empresario yerbatero, fue el primero de la saga de presidentes en diciembre de 2001. De los 5 presidentes, ¿no? Que duraban un día, 2 días. Totalmente. Y un aliado también de Mauricio Macri en el proceso previo a asumir como presidente de la nación, ¿no? Bueno, ahí nos encontramos exactamente, y con un Puerta de aquel momento que como presidente provisional llegó a la conducción del Poder Ejecutivo, que después en ese contexto fue protagonista también de una reconfiguración del poder territorial en su provincia, con un emergente que le discutió el poder y que fue precisamente Carlos Rovira, que después fue 2 veces gobernador de la provincia. De esa saga han pasado 20 años y está en un momento de reconfiguración muy importante. Hablaba de Misiones y hace 15 días Posadas, la capital de la provincia, fue la sede de la reunión de gobernadores del Norte Grande, en donde también el invitado principal fue Diego Santilli, jefe de gabinete, depositario de lo que vos decías, Amanda, el reclamo de los gobernadores con algunas negociaciones como zonas frías y zonas cálidas. Vamos a cambiar un poco de tema. Decíamos temprano que la oposición, en su gran mayoría de expresiones, no solamente votó con 133 votos a favor de comenzar el debate respecto a los proyectos de endeudamiento, sino que después hizo una conferencia de prensa. Martín Aveiro, de Unión por la Patria de la provincia de Mendoza, habló sobre los proyectos que impulsa la oposición y que se comprometieron justamente a convocar una sesión en los primeros días del mes de septiembre. Es una agenda propia de la cual estamos acostumbrados del oficialismo del Ejecutivo Nacional, una agenda que busca determinar ciertas cosas que benefician a un sector minoritario de la sociedad argentina y sobre todo una reforma al Banco Central que habla de algunas modificaciones pero que no toca temas como el endeudamiento externo del propio gobierno, no pone límites a un endeudamiento que nos preocupa y que siempre termina siendo una carga para la gran sociedad argentina, digo. Queríamos buscar otros temas, queríamos tratar otros temas, el desendeudamiento familiar, que quisimos meterlo para su tratamiento. Obviamente ni la Libertad Avanza, ni el radicalismo, ni el PRO acompañó, no pudimos, vamos a seguir insistiendo. Queríamos tratar también lo referido a los impuestos a los combustibles líquidos, que es un tema sumamente importante donde tenemos más de 1,5 billones puesto en títulos públicos en plazo fijo, mientras las rutas argentinas siguen abandonadas y esto es planificación, desarrollo, productividad, industria, comercio y conectividad de la vida diaria de los argentinos. Bueno, ¿cuál es el resumen de todo esto? Creemos que hay, o creo en lo personal, que hay una agenda totalmente desvinculada de la realidad, de las necesidades del pueblo argentino y que estamos muy fuera de lo que verdaderamente cada una de nuestras familias necesita, ¿no? Que es salir del endeudamiento, cuestiones y acceso rápido a un crédito, que no sufrir la usura del sistema financiero que los está golpeando, que los está llevando a la quiebra familiar y que verdaderamente podamos atacar de una forma para que puedan tener una mejor calidad de vida. Hay más de 6 millones de personas en situación de mora, o sea, hay situaciones sobre todo en la baja edad, digo, entre los 18 y los 26 años, hay 7 de cada 10, por ejemplo en Mendoza, 7 de cada 10 chicos que están endeudados y que ven su situación muy difícil para salir adelante. Lo que buscamos es volver a regular lo que tiene que ver con la situación crediticia y generar un plan desde el Ejecutivo Nacional en conjunto con distintos organismos para lograr bajar ese nivel de endeudamiento que hoy sufren las familias y que cada vez se siente en una situación de ahorque permanentemente por lo que vienen sufriendo. Digo, terminan en la usura fuera del sistema financiero básico, que es un banco, en otro sistema financiero paralelo, donde las tasas de interés superan el 150 al 200% para poder terminar pagando los mínimos de las tarjetas, para poder pagar alimentos, medicamentos y demás. Bueno, buscamos eso, dar esa pelea, dar esa discusión, que nos permitan discutir estos temas y ayudar de verdad a la familia. Esto no tiene que ver con compra de televisores para el Mundial, como dijo el presidente de la Nación. Esto realmente, el endeudamiento hoy no es para un viaje, para una ampliación o para el cambio de un automóvil. Esto es para pagar alimentos, los mínimos de las tarjetas que están todas en supermercados y en farmacia y para garantizar cuestiones básicas como vestimenta y situaciones que tienen que ver con la educación y demás, e inclusive el transporte para ir a trabajar. Digo, hoy la familia argentina la pasa mal y esto es lo que queremos discutir, estas son las cosas que queremos traer al Congreso y que verdaderamente no nos están permitiendo. Vamos a seguir repasando algunas voces de los diputados que en la jornada del día de ayer, mientras sus colegas daban los discursos,
pudieron hablar con nuestros compañeros de Diputados Televisión. En este caso, Juan Pablo Luque, también de Unión por la Patria, pero de la provincia de Chubut, se refirió al impacto de la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central en las economías regionales. Para nosotros estamos poniendo el foco fuertemente en lo que tiene que ver en la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central, que genera una noticia muy preocupante para las economías regionales del interior, sobre todo para las provincias como la nuestra, la provincia de Chubut, teniendo en cuenta que esta modificación va a generar temas muy gruesos en cuanto a la baja de posibilidades de crédito para las economías regionales, una potestad que tenía el Banco Central de poder trabajar no solamente en ese tipo de agenda, sino también en todo lo que tiene que ver con el financiamiento para catástrofes climáticas, en donde le permitía al gobierno nacional tener la posibilidad de tener un salvoconducto para cuando ocurrían catástrofes como las que ha vivido Bahía Blanca, que es la última de gran trascendencia a nivel nacional, o la que hemos vivido nosotros en Chubut hace poco tiempo con el desplazamiento de un cerro. En este caso directamente le quita la capacidad al Banco Central, capacidad que tiene hoy en día de poder disponer de determinadas políticas relacionadas con el financiamiento de economías regionales y tener la posibilidad de que eso ocurra en el interior de Argentina. El Ejecutivo Nacional tendrá que buscar determinadas herramientas para hacerlo con otro tipo de mecanismos que actualmente no lo está haciendo, con lo cual para nosotros es una noticia que profundiza mucho más la crisis del interior de la Argentina, sobre todo de la Patagonia Argentina, que en provincias como la nuestra. Hace poco tiempo hablábamos con ustedes respecto a la situación pesquera y a lo que afectaba este tipo de medidas. Imagínate, van caminos justamente a que este tipo de cuestiones se profundicen cada vez más y generemos más pérdidas de puestos de trabajo y menos posibilidad de crecimiento a futuro. Y antes de irnos al corte, queremos compartir con ustedes la voz del oficialismo, en este caso Lorena Villaverde, se refirió a los distintos temas que se trabajaron en la sesión en la jornada del día de ayer. Todos estos proyectos pueden ser divididos en 3 grandes bloques, pero con una lógica política muy clara. Seguir con la estabilidad económica, consolidar la estabilidad económica, por supuesto, trabajar fuertemente en dejar de perseguir al ciudadano que produce, generar facilidades y protección para la innovación, para las invenciones argentinas también, y por supuesto que hay varias necesidades diferentes en el marco político, institucional y también, por supuesto, federal, que me parece que en este gobierno tenemos gran injerencia en este tema federal. Y otra de las cosas que me parece muy importantes es seguir abriéndole las puertas a Argentina al mundo. Y en el primer bloque podemos hablar de reformas económicas muy profundas. Está la reforma de la Carta del Banco Central, la Carta Orgánica, y en ese sentido tenemos que dejar definitivamente de tener una causa auxiliar que nada más sea funcional a los políticos. O sea, la política se acostumbró a gastar de más y mandarle la factura al Banco Central y lo pagamos todos los argentinos con la inflación. Entonces, eso es lo que venimos a cortar. Después, con la inocencia fiscal, ya lo dijimos, tenemos que cambiar la lógica de encontrar que el contribuyente es el culpable. O sea, dejemos de perseguir al ciudadano que produce como si fuera un delincuente. Y justamente una cosa que me parece fundamental, que es la reducción del IVA para la fécula de mandioca. Dijimos que veníamos a bajar los impuestos y lo estamos haciendo, y específicamente en esta línea concreta que tiene que ver con una economía regional. Las economías regionales no necesitan de grandes discursos puestos acá en Buenos Aires, necesitan de condiciones mejores para poder competir y la reducción de impuestos. Con estos testimonios nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en instantes con más información en Pasos Perdidos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina.
Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son: la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Último bloque ya en la Cámara de Diputados en este programa que es Pasos Perdidos, y tenemos información también que nos va a acercar Claudio Mardones, porque más allá de la agenda que hegemoniza el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus proyectos y algunas articulaciones que hace con sectores de la oposición que necesita de sus apoyos en el momento de la votación, hay muchos proyectos que presentan distintos sectores. En ese sentido es que también la oposición busca sesionar dentro de algunas semanas en septiembre sobre la cantidad de proyectos que hay para el desendeudamiento de las familias, además de la emergencia en discapacidad. Pero nos trajiste otra preocupación que tienen los diputados y que tiene que ver también con la infraestructura, con el desarrollo, con el trazado, el mantenimiento de las vías, que un poco lo comentaban los diputados de Misiones que armaron su nuevo bloque Argentina Federal. Efectivamente, Amanda, uno de los temas que prometen cruzarse en el medio de la previa del debate del presupuesto 2027 es algo que ha sido recurrente en los últimos años, no solamente en el tratamiento del año pasado del primer presupuesto enviado por la gestión de Javier Milei al Congreso de la Nación, sino también durante los 2 primeros años en donde el primer año y medio donde no se registraron cambios con el presupuesto. Las rutas nacionales, el mantenimiento de las rutas nacionales, una situación que abre, bueno, un abanico de interrogantes que revela también lo tirante en algunos aspectos de la relación entre el poder federal y las provincias, una relación fiscal inestable, pero que en el tema del mantenimiento de las rutas encierra una serie de debates, de preocupaciones y también de negocios, indudablemente. El negocio de las concesiones viales está en pleno proceso de reconfiguración en la República Argentina. Hemos contado en las últimas ediciones de Pasos Perdidos cómo finalmente el gobierno nacional está transfiriendo el control de ramales nacionales para el control de las provincias, definiciones de algunos gobernadores, como el caso del neuquino Rolando Figueroa, que lo recibió de brazos abiertos y se prepara para concesionar muchos de los tramos. Claroscuro del otro costado, el reclamo sobre el desgaste de la infraestructura vial en zonas productivas que tienen un rol determinante en la ecuación económica argentina. ¿A qué me refiero en el caso de Neuquén? Bueno, al estado de las rutas en el corazón de Vaca Muerta. Que a partir de esa dinámica nos encontramos con un sistema vial muy deteriorado y que forma parte del contexto de la tensión entre Neuquén y la Nación. Algo similar sucede en la provincia de Misiones, en donde hablábamos de Hugo Pasalacqua.
Bueno, fue Hugo Pasalacqua quien se negó a renovar y desconoció un nuevo peaje de control nacional sobre una ruta. Así que son solamente 2 pinceladas de un mapa de complejidad muy grande que tiene interpretaciones variopintas, tantas como hay provincias. Así que tenemos 24 tensiones distintas respecto a la relación de esas provincias con la nación respecto a las rutas nacionales que atraviesan su territorio. Ese es el foco de estas placas que hemos preparado. Bueno, el objetivo de este proyecto y su título es la declaración de la emergencia operativa de la infraestructura vial a lo largo de todo nuestro país. Esta iniciativa, bueno, su autor es quien estábamos escuchando recién, hace unos instantes. Me refiero al diputado Martín Aveiro, de Unión por la Patria, de la provincia de Mendoza, la cara visible de un entramado opositor que tiene por lo menos 15 firmas inicialmente y que busca también aliados, con una estructura de búsqueda de aliados muy parecido a algo que veníamos contando hasta hace un ratito y que fue la ofensiva preparada ya por 8 bloques para insistir con el endeudamiento de las familias. Todo parece indicar que la discusión en torno al mantenimiento de las rutas, a los reclamos de las provincias con la nación para su mantenimiento, es otro de los capítulos que se viene casi con la misma arquitectura legislativa. Y uno de los disparadores es precisamente este proyecto, uno de los que ya están en danza para forzar el tratamiento del estado de las rutas nacionales y de la respuesta del Estado ante esta situación. Obviamente, una de las herramientas es la declaración de una emergencia. Por eso Aveiro lo que hace con este proyecto es precisamente buscar la declaración de la emergencia vial. Y acá vamos rápidamente. Decíamos, en el objeto, y esto lo vemos en la siguiente placa, de manera textual tenemos que decir que declara la emergencia operativa, mantenimiento y seguridad de la infraestructura vial de la red troncal nacional e interjurisdiccional en todo el territorio nacional. Bueno, no es cualquier título, pero encierra una serie de definiciones técnicas y políticas. Las vemos a partir de la siguiente placa. En la placa 3 podemos ver uno de los puntos de la formulación de la emergencia. La idea de los firmantes de este proyecto encabezados por Martín Aveiro, acompañados por Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, busca que esta emergencia se extienda por lo menos durante 24 meses. Es decir, que en el caso de que prosperara este proyecto y fuera sancionado por el Congreso de la Nación, bueno, quedaría estipulado una emergencia operativa para todas las rutas nacionales de 2 años y con algunos temas muy importantes. ¿Por qué? Porque hablamos de concesiones. Bueno, este proyecto lo que busca es dejar afuera de esa emergencia operativa a los tramos concesionados, es decir, a los tramos que pagan peajes a lo largo de todo nuestro país, pero obviamente no cualquier tramo, sino los que acrediten, bueno, en primer lugar, el cumplimiento de los contratos y también del mantenimiento, es decir, que ese mantenimiento pueda ser auditado. ¿Quién puede auditarlo? Obviamente, Vialidad Nacional. Menciono Vialidad Nacional porque en el caso de un riesgo inminente en alguna de las rutas concesionadas o no concesionadas, bueno, la Dirección Nacional de Vialidad va a quedar encargada de ejecutar las obras en forma subsidiaria y después facturárselas al concesionario en el caso de que no las haya ejecutado. Así que esta ya de por sí es una definición muy importante porque busca que el Estado intervenga sin pasar a llevar los contratos de concesión que están en marcha y que incluso han sido adjudicados hace poco. El otro punto importante lo vemos en la placa 4 y se enfoca precisamente en el plan de intervención, es decir, cómo aprovechar la emergencia vial por 24 meses para establecer una intervención efectiva a lo largo de todo el territorio vial nacional, de todo el mapa vial territorial nacional. Lo que plantea es la creación de un programa prioritario de intervención vial sobre todas las rutas, pero especialmente sobre las rutas de la red vial nacional. Y uno dirá, bueno, pero son muchísimos kilómetros. Tiene prioridades el plan. Lo vemos en la siguiente placa, especialmente cuando llegamos al punto de cuáles son las rutas que tienen una prioridad absoluta. Bueno, eso en primer lugar. Los corredores internacionales a lo largo de toda la frontera de la República Argentina con los países hermanos. Y además los corredores bioceánicos.
Esto traducido, Ruta 7, indudablemente, Ruta 7 y Ruta 8, dos de las grandes rutas que tienen un gran tráfico de cargas y de personas y que en ese contexto afrontan un deterioro que preocupa especialmente a los gobiernos provinciales involucrados en esa traza gigante que comunica a Buenos Aires con la cordillera de los Andes, ¿no? Ese es uno de los puntos. Otro de los puntos también, dentro de la Ruta 7, bueno, el proyecto se enfoca en mencionar el tramo Desaguadero Paso Cristo Redentor. ¿Por qué? Y esto es un tema muy importante que merece una lectura política, porque es precisamente el tramo de la Ruta 7 desde el límite de San Luis con Mendoza hasta el cruce con la República de Chile. ¿Qué significa esto? Bueno, que ese es uno de los tramos, especialmente por el transporte de cargas y de personas, que enfrenta uno de los mayores deterioros y que en este contexto, durante esta ola polar, bueno, ha sido escenario y epicentro de larguísimas filas de camiones con camioneros que han estado varados durante semanas esperando auxilio y afrontando esta situación. Bueno, el lado B de eso es el pésimo estado de esta Ruta 7 que atraviesa Mendoza y que forma parte de una de las grandes discusiones en la provincia. Otro de los lugares también, Ruta 40, no podemos perder de vista, otra de las rutas troncales de la República Argentina, de norte a sur. Bueno, su estado es pésimo y en ese contexto también forma parte de los reclamos y siguen los números, la Ruta 14, la 35, la 22 y la 157. Puntos logísticos claves a lo largo de todo el país que están aquí en este inventario de prioridades en el caso de que el Congreso aprobara una emergencia vial y tuvieran que desarrollar un plan de intervención. Estas son las prioridades en estas rutas. ¿Cuáles son los otros puntos? Bueno, hablamos de Vaca Muerta, también hay que hablar de los accesos a los puertos agroexportadores y estamos hablando de las provincias de Buenos Aires, de Santa Fe y también de Entre Ríos. Y eso cruzando toda la zona vial mesopotámica. Pero el punto tiene que ver sobre los puertos. ¿Por qué? Porque el deterioro de los accesos a los puertos es enorme y es directamente proporcional al incremento de las exportaciones agrícolas argentinas. Así que esa es la otra gran pregunta en este escenario. ¿Cuál es la capacidad logística de la Argentina con rutas en estado de deterioro cuando sus exportaciones están en un proceso de expansión? Esa pregunta, bueno, ha retumbado muchas veces en el recinto de la Cámara de Diputados y también en el recinto del Senado. También en reuniones de gobernadores con representantes del gobierno nacional. Otro de los puntos, además, las intervenciones de bacheo profundo, repavimentación y reconstrucción. Así que por fuera de la identificación de cada una de las rutas, también hay un tercer capítulo enfocado específicamente en un bacheo general de las rutas nacionales afectadas por el profundo deterioro y la falta de mantenimiento. Bueno, pero acá hay otro tema y lo vemos en la siguiente placa, en la placa 6. Y esto tiene que ver con otra parte, que es el capítulo político de lo que viene pasando en torno al mantenimiento de las rutas. ¿Por qué? Porque ya hemos contado en las últimas semanas que la oposición avanza con un cuestionamiento, que también lo han planteado los gobernadores, y es la presunta discrecionalidad en la distribución de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos. Recordemos, una parte de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos va directamente al financiamiento del mantenimiento de las rutas nacionales. Gran controversia se ha desarrollado en estas últimas semanas por dos cuestiones. Por una parte, la diputada Marcela Pagano, que fue de La Libertad Avanza, bueno, hizo una denuncia respecto a la presunta discrecionalidad en la distribución de esos fondos. ¿Cuál es el argumento que sostiene Pagano en su denuncia? Que la Nación, antes de las negociaciones parlamentarias, en muchos casos libera los fondos que tiene pisados para distintas provincias para garantizar que lleguen estos fondos. Ese es uno de los puntos. El otro viene del peronismo. Victoria Tolosa Paz está insistiendo en el mismo sentido y además ha presentado una demanda colectiva al respecto. Bueno, eso tiene que ver con esta placa 6, porque acá hay un punto clave, y la emergencia vial de las rutas nacionales incluye, en este caso, restablecer la intangibilidad y la asignación específica de la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos y establece que el Palacio de Hacienda tendrá que transferir de manera automática, diaria y directa, como era antes, los fondos del ICL a la Dirección Nacional de Vialidad, especialmente para el sistema integrado
y también para los organismos viales provinciales, que son los que no están recibiendo tampoco parte del porcentaje que les corresponde de la recaudación diaria del impuesto a los combustibles líquidos. Y además suma, bueno, porcentajes fijados por ley prohibiendo cualquier retención, desvío o postergación. Bueno, ese es el foco. Habría un desvío o postergación en la distribución de este impuesto federal. Vamos a la siguiente placa. Suma otra pieza más que nos permite comprender la profundidad del debate. Un debate profundamente federal, por la importancia de las rutas, pero también por la gravedad de su deterioro. Y acá se suma este otro punto, la emergencia. Garantizar de que exista un sistema de control parlamentario y de regulación del personal de la Dirección Nacional de Vialidad. Es decir, que lo que busca este proyecto es que el Congreso intervenga directamente en el control de los fondos para el mantenimiento, pero también en el control del personal disponible en la Dirección Nacional de Vialidad. No podemos perder de vista que Vialidad Nacional ha sido objeto de un profundo ajuste y de una larga lista de despidos que también va de la mano con la ausencia de personal para poder llevar adelante el mantenimiento de algunas rutas en áreas claves para la logística nacional. Así que ese es un punto muy importante. Y ahora vamos con los datos para cerrar este informe. Lo vemos en la placa 8 y... bueno, también están enumerados algunos de estos datos en el proyecto y otros los hemos podido reconstruir nosotros, para poder pensar también el otro costado, por fuera de lo logístico. Un dato que no podemos perder de vista. El 54% de las colisiones fatales producidas en la República Argentina suceden en tramos interurbanos de rutas nacionales y provinciales. El 29% sucede en la red vial nacional de jurisdicción federal. Y en 2024, la relación de muertos por siniestro era de 0,35. Pasamos a la siguiente placa para comparar. En el 2025 escaló a 0,49 muertes por siniestro. Bueno, esto implica un aumento interanual de la mortalidad en las rutas nacionales del 22% en un solo año. Así es que un dato importante, las fuentes son, en primer lugar, el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también otra fuente clásica para seguir la accidentalidad vial, el Instituto de Seguridad y Educación Vial, el ISEB. Así que dos datos que forman parte también del contexto y de la profundidad del debate en torno a las rutas nacionales. Acá vamos a ver otro punto, y esto es en la última placa, en la placa 10, hablábamos de mortalidad y de accidentes. Hablemos también de mantenimiento. En el caso del mantenimiento, la fuente citada es el Consejo Profesional de Ingeniería Civil. Bueno, el último informe de este consejo es que el 68% de la red vial nacional pavimentada requiere intervenciones estructurales urgentes de mejora, rehabilitación o reconstrucción. Solamente, atención, un 32% de las rutas nacionales cumple con los parámetros aptos y tiene un mantenimiento normal. Todo lo demás requiere una intervención urgente. Bueno, esa es la profundidad del debate. Insisto, forma parte de uno de los puntos que busca también sumar respaldos de distintos gobernadores, pero vemos que en este caso lo que encierra son 3 años de intercambios que han sido poco fluidos entre la nación y las provincias sobre el mantenimiento de las rutas. Sí, el tema vial apareció en estos años del gobierno de Javier Milei muy fuertemente. Fueron no solamente los despidos y los ajustes en el marco de la Agencia de Seguridad Vial, que monitorea, que también hace parte de los mantenimientos. Hemos tenido discusiones también que han traído los diputados a las comisiones de infraestructura, por ejemplo, por la necesidad de transferencias para el mantenimiento, ¿no? El cortado del pasto, la iluminación, vos decías lo del bacheo, como un plan también integral. Y esta contracara que es el proceso de privatización que está impulsado por el Gobierno Nacional de varios tramos de rutas nacionales que también son gestionadas no solamente por el Gobierno Nacional, sino cedidas a las provincias. Pero dentro de todo el debate que hubo de suspensión de la obra pública, este punto de las rutas fue clave y es clave en la discusión parlamentaria. Obviamente, en el gobierno de Javier Milei en estos años hubo pocas oportunidades para discutir el presupuesto y aquí es donde más fuertemente se nota, sobre todo porque
hay un fondo creado ya por el impuesto a los combustibles para ese mantenimiento que está siendo subejecutado, como las distintas denuncias de los legisladores aparecen. Temas de agenda que también los diputados nacionales, a través de los proyectos o también a través de las comisiones informativas, intentan poner en la agenda con lo que escuchábamos de algunos de los diputados de la oposición en los testimonios del día de hoy, para incorporar a la agenda económica del gobierno, que tiene que ver con cambios estructurales que impulsan también en relación a la macroeconomía, bueno, en la vida cotidiana de las personas. Esto que vos decís que haya aumentado un 22% la cantidad de siniestros viales, bueno, es muy impactante, en definitiva. Es muy impactante porque además, bueno, se han venido sumando advertencias de gobernadores de todos los colores políticos respecto a la situación de las rutas. El tema está en las mesas de diálogo del gobierno nacional, especialmente del jefe de gabinete Diego Santilli con los gobernadores. Santilli no deja de escuchar los planteos respecto a las rutas, pero entonces se abren dos caminos. O que prospere la búsqueda de respaldos para la declaración de una emergencia, o que esto sea el prólogo de una negociación mucho más compleja que se termine canalizando en el diseño del presupuesto 2027 y en la negociación que se abrirá después del 15 de septiembre, cuando finalmente el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, le pongan el gancho junto a los demás ministros al plan de cuentas nacionales para el 2027. A la espera de esa discusión vamos a repasar qué decía Lorena Villaverde sobre otro de los temas que se trató en estos días, que tiene que ver del acuerdo entre la Unión Europea, el Mercosur y también Singapur. Hablamos de proyectos que tienen que ver con la apertura que se le está dando a la Argentina al mundo, ¿no? Este acuerdo que Argentina está avanzando y estamos llevando hoy a la sesión tiene que ver con el acuerdo de Singapur. Singapur es la plataforma por excelencia de acceso al mundo asiático. Entonces, ¿qué significa abrir al mundo la Argentina? Es ayudarla a competir, desafiarse para crecer y, por supuesto, que tener la previsibilidad correcta para seguir recibiendo inversiones. Y en ese sentido, el acuerdo de Singapur, justamente, se trata de más exportaciones, un mundo que es el asiático al que los productos argentinos pueden ver y acercarse, y esa apertura a la cadena productiva concreta. Y otro de los puntos fundamentales es el Tratado de Patentes. El Tratado de Patentes justamente pretende proteger la invención y la innovación en Argentina, en distintos países, simplificando las trabas burocráticas y, por supuesto, los papeles que tengan que presentarse para, por sobre todas las cosas, proteger en otros países la invención argentina. La voz de la diputada Villaverde en el contexto de los tratamientos que se hicieron de los proyectos en la jornada del día de ayer, bueno, esta madrugada, y que resultaron aprobados y ahora tendrá que discutir el Senado. Senado de la Nación que, bueno, terminó la sesión aprobando una serie de iniciativas, sobre todo vinculadas con tratados internacionales, también muchas mociones de preferencia, muchas también cuestiones de privilegio. Fue una sesión ordinaria, de las que tienen que convocarse cotidianamente. Hay un temario acordado, sin duda, pero también se pueden incorporar estas decisiones. Por ejemplo, lo que anunció también la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, respecto al inicio del tratamiento de distintas iniciativas vinculadas a la reforma electoral. Estamos llegando a fin de año, Claudio, las últimas oportunidades. Siempre vos decís que hasta el día anterior, el 1 de marzo, tienen posibilidad de sesionar porque el año parlamentario recién empieza el 1 de marzo. Esa es la línea roja. Exacto, pero bueno, anunció Patricia Bullrich que esta semana no. La otra, no la primera semana de septiembre, la segunda semana de septiembre, cuando haya sesión en diputados convocada por la oposición, el Senado quiere comenzar el tratamiento, dijo, ficha limpia, pero también algunos aspectos de la ley que envió el Ejecutivo, que incluye el financiamiento de los partidos políticos, los pisos para poder competir en las elecciones y bueno, y otras instancias, ¿no? Así que todo el paquete menos el debate de las PASO, parece, ¿no? Eso y sí. el otro dato, nos vamos con esto. Bueno, los dos Pablos han finalmente conseguido el acuerdo del Senado. Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi finalmente contaron con el acuerdo del Senado. Bueno, obviamente, dos puestos claves para la Cámara Federal porteña. Sí, esos jueces que antes no habían pasado por el Senado, bueno, ahora ratificaron su designación. 44/23. Nos vamos, Clau, hasta la semana que viene. Hasta pronto, muchas gracias. Gracias por la información final ahí en el estribo del programa. Nos vamos hasta mañana a las 16. Esto es Pasos Perdidos.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las